Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Después de un primer capítulo difícil de superar, To Your Eternity dejó el listón en lo alto. Es cierto que los siguientes episodios carecen de la misma magia o intensidad emocional. Sin embargo, el capítulo 5 vuelve a recuperar esa esencia para recordarnos que seguimos estando frente a una obra única y muy prometedora. Es por ello que queremos hacer un seguimiento en el canal. Así que ya sabéis, si no lo habéis visto, id corriendo a poneros al día porque vamos a hacer un repaso general que irá desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 o 6. Sin nada más que añadir, preparaos porque empezamos. To Your Eternity toma un enfoque curioso en torno a su protagonista, y es que ni yo mismo sé si sería correcto llamarlo así al principio. Normalmente, el personaje principal es el encargado de hacer avanzar la historia mediante sus actos y toma de decisiones. Y aunque hay casos en los que esta tarea se reparte entre varios personajes, aquí nos encontramos con una dinámica algo diferente. El extraño ser no alberga conocimiento alguno en su interior, no posee sueños o metas. Él es solo un pasajero a bordo del tren de la vida. Y aquello que pueda llegar a aprender, aquello que pueda llegar a sentir o experimentar, dependerá únicamente de la casualidad. Estamos frente a un pedazo de arcilla lista para ser moldeada, y será el propio mundo que habita el que se ocupe de darle forma. La obra aplica estas circunstancias a la hora de otorgarle habilidades al personaje. El hecho de que pueda cambiar de forma y adquirir la apariencia de otros seres o incluso objetos se construye tomando esto en cuenta. El ser no es capaz de elegir en lo que se transforma, no tiene la capacidad de decidir. Es por eso que su poder encaja tan bien con la realidad que vive. Es un mero espectador y su evolución descansa en las manos de aquellos que se lo encuentren en el camino. Son ellos los que, sin saberlo, escriben su historia. Y he de decir que esto es algo que me encanta, porque a fin de cuentas, ¿acaso no es así como funciona con nosotros? Lo que nos convierte en lo que somos es lo que aprendemos de los demás, lo que tomamos como ejemplo. Eso es lo que esta obra representa. El ser crece a través de las tragedias que presencia, y es que lo que le ocurrió al joven en el primer capítulo era solo el preámbulo. Cuando conocemos a March nos damos cuenta de cómo funciona realmente esta serie. Aquí hemos venido a sufrir. Nos presentan a personajes entrañables de los que es muy fácil encariñarse para luego clavarnos un puñal en el alma. En el caso de este personaje, debo decir que su situación no parte de un argumento demasiado interesante. Me refiero a que su historia es muy típica. Lo del sacrificio es un clásico. Aquí tenemos el típico poblado tribal sin apenas desarrollo cultural o tecnológico que hace una ofrenda a un supuesto dios para así conseguir aplacar su ira. Y claro, como no puede ser de otra forma, la ofrenda llega en forma de sacrificio. Alguien tiene que morir para que los demás puedan vivir. Concretamente, una niña cada cierto tiempo, ni más ni menos. Y sí, es algo que está muy visto, pero eso no tiene por qué ser un problema si los personajes están bien escritos. Y March lo está porque consigue despertar algo en nosotros. El personaje parte de un objetivo o meta personal. Su deseo es el de llegar a la edad adulta y ser madre. De hecho, se pasa los días jugando a papás y a mamás con los muñecos que le fabrica Parona. Es ahí donde podemos apreciar la crueldad de la autora. Nos construye esto para a continuación decirnos, no, a la edad adulta no vas a llegar, cariño, tú te mueres ya. Y eso es lo que le da fuerza a la historia. Es por eso que te sabe tan mal que muera, no por el hecho de que sea una niña inocente, que a ver, eso también, pero me entendéis. March es tenaz, valiente y aguerrida, y no se rinde, no acepta su destino. Le resulta tan incoherente como nos lo puede parecer a nosotros. Es por eso que huye y se aferra a la vida. El debate moral que hay aquí sí me parece interesante, y lo entendemos mejor a través del pasado de Parona. El dilema reside en que escapar se traduce en la muerte de otra persona. Tú te salvas, sí, pero te pasarás toda la vida culpándote por ello. Y así le ocurre a Parona, quien fue salvada por su hermana en su niñez. Ella crece perseguida por un sentimiento de deuda. Entiende la injusticia a la que están siendo sometidos y, sin pretenderlo, se encariña de March. Es por ella que Parona trata de seguir el ejemplo de su hermana y pone en peligro su propia vida. Una vida que ella siente que no le pertenece. Además, la tragedia del personaje se ve reforzada por su nula habilidad con el arco. Es incapaz de disparar correctamente y aún así lo sigue intentando. Como digo, el lazo de hermandad entre ellas está muy bien hecho, y su conclusión es muy amarga. Pero antes hablemos de Fushi, que es el nombre con el que March bautiza al ser. Hay un par de detalles que llamaron mucho mi atención. Cuando tras su primer encuentro March comienza a tirarle fruta a Fushi, este devora una pieza tras otra con voracidad. Hasta ahí todo normal, de hecho la escena se alarga mucho.
tanto que incluso se llega a hacer un poco pesada. Pero de pronto ocurre algo totalmente inesperado. Los ojos de Fushi cambian al color morado de su fallecido amigo. Y no es solo eso, su expresión también cambia. Es entonces cuando recordé que el joven le habló al ser acerca de un supuesto manjar llamado fruta, un alimento que jamás había probado y del que se hablaban maravillas en términos de sabor. Al saciarse, Fushi cumplió el sueño del joven. Entonces, ¿significa que este se manifestó para mostrar su agradecimiento a March? ¿Acaso es posible? ¿Quiere esto decir que Fushi lleva consigo el espíritu de aquellos en los que se transforma, o solo ocurre con el joven? La verdad es que esto me dejó en shock, pero no es todo. Tras la batalla contra el oso gigante al que llaman Oniguma, los de Yanome esclavizan al grupo formado por Fushi, March y Parona. Y durante un alto en el camino, Fushi ve su reflejo en el agua mientras bebe. Esto desencadena sus memorias y entonces recuerda las últimas palabras del joven, unas palabras que le pedían que nunca lo olvidara. Y como resultado de esto, Fushi vuelve a adoptar la forma del chico inconscientemente. Será cosa mía, pero me llama mucho la atención el secreto que se esconde detrás de todo esto. Y es que la cosa no acaba ahí, pero vamos por orden. Cuando el grupo llega al país de Yanome, se descubre la verdad sobre el falso ritual. Al final, todo se trataba de guerra y expansión territorial, nada nuevo bajo el sol. Yanome solo buscaba apropiarse de la abundancia de las tierras de Ninana, y en lugar de atacar directamente, preferían controlarlos a base de miedo y mentiras. Al principio, el personaje de Hayase resulta algo ambiguo. Puede parecer que no es del todo malvada, ya que emplea una forma bastante amable a la hora de someter al grupo y encarcelarlos. No obstante, si lo hace así, es debido a la presencia de Fushi, un ser con una fuerza superior y misteriosa. Durante su estancia en prisión, tenemos las escenas de tortura hacia Fushi. Desde nuestro punto de vista, es bastante duro debido a que él no entiende lo que ocurre. Lo obligan a defenderse y matar. Y para ello se valen de prisioneros cuyo único deseo es el de obtener su libertad. Como era de esperar, la intención de Hayase era la de dominar a Fushi para servirse de un arma inmortal. Pocos esperaban que controlarlo fuera a ser tan complicado. De aquí pasamos al vínculo que March establece con el oso moribundo, una pobre víctima que no buscaba otra cosa más que defenderse de la brutalidad de los humanos. A través de retirar cada una de las lanzas introducidas en su malogrado cuerpo, March consigue darle paz a la temible criatura. Y así, el mal llamado Oniguma acaba falleciendo entre las paredes de la prisión. Cuando Parona logra rescatarlos y preparar la huida, esta trata de llevarse consigo una prueba de la muerte del oso para probar las mentiras de Yanome a las gentes de Ninana, pero March lo impide demostrando una madurez y sensibilidad ejemplares. Aquella desgraciada bestia ya había sufrido bastante. No importaba que sus restos fueran a ser quemados por el enemigo, ellos no debían perturbar su cuerpo, era lo mínimo que podían hacer para mostrar respeto. Finalmente, Parona cede y junto a los demás emprenden la accidentada huida. Durante el trayecto, March realiza un monólogo en el que expresa sus ganas de vivir. Ella solo quería crecer y aprender junto a Fushi. Sin embargo, su actitud siempre positiva y esperanzadora contrastaba con la difícil situación en la que se encontraban. Y es que mientras March se mostraba alegre, Parona sufría para mantenerla con vida. En este punto, a Hayase solo le importaba hacerse con Fushi, pero para ello primero tenía que eliminar los obstáculos. Y es entonces cuando actúa el amor. El impulso que empuja a la inocente March a interponerse entre una flecha y su querida Parona. Alguien que para ella fue mucho más que una amiga o una hermana mayor. Fue su compañera de juegos, su confidente y su referente. Fue su salvadora, la única persona en el mundo que trató de protegerla. La muerte de este personaje es algo que se veía venir. Tanto énfasis en su futuro nos hacía pensar que seguramente no lo tendría. La pequeña March consiguió alargar su esperanza de vida apenas unos pocos meses, pero al final nadie pudo evitar su destino fatal. Es entonces cuando Fushi reacciona y se lanza contra Hayase tomando la forma de Oniguma. Y es que aunque no se mostró capaz de hacerlo con anterioridad, se infiere que adquirió esta capacidad cuando falleció el animal. Y sin piedad manda a Hayase a volar de un terrible zarpazo. Los momentos previos a la muerte de March son tan tristes como cabría esperar, sobre todo por cómo reacciona Parona. Lejos de derrumbarse o dejarse llevar por la pena y la rabia, se mantiene sonriente y calmada. Realiza el enorme esfuerzo de entregarle un bonito momento final a su amada March. Negando el dolor y frenando las lágrimas, Parona finge comer lo que había preparado March para ella por última vez. Esta carga con el cuerpo sin vida y se lanza del carro en marcha para ir en busca de Fushi. Y es entonces cuando llega el plot twist. Tal y como ya pasó con el joven en el primer episodio, el alma de March trasciende y accede al supuesto más allá.
Pero ya de primeras hay un detalle que no pudimos notar la vez anterior, y es que Marge se reencuentra con sus padres, pero estos no están muertos. En el caso del joven se supone que todos los suyos habían fallecido, por lo que tenía sentido que se reuniera con ellos. Sin embargo, lo de Marge es distinto. Lo que el personaje experimenta no es otra cosa más que una alucinación, una especie de espejismo en el que todo es paz y felicidad. Marge incluso cumple su sueño y adopta una forma adulta. Sin embargo, a su alrededor faltaba la presencia de Fushi, y al no encontrarlo, el sueño se desvanece y la pequeña vuelve en sí. Lo que sigue ahora es terrible. Vemos cómo el espíritu del oso se reúne con el de Marge, y es al acercarse esta a Parona y observar su propio cadáver cuando la pobre entiende que está muerta, y entonces todo se viene abajo. La escena de su muerte no es ni la mitad de dura que esta. Lo cierto es que no entiendo del todo qué es lo que ocurre aquí. En principio, los muertos no deberían quedarse vagando como fantasmas. Lo que está claro es que aquí la muerte no es el final, y algo muy raro está pasando cuando deciden mostrarlo. Sea como sea, Fushi detiene los planes de suicidio de Parona y su rostro muestra tristeza por primera vez. No sé si esto es porque de alguna forma está siendo influenciado por el espíritu de Marge o no. De todos modos, Fushi y Parona huyen en dirección a la aldea llevando consigo el cuerpo de Marge. Y finalmente, Fushi vuelve a emprender su viaje en solitario mientras los de Yanome lo persiguen sin cuartel. Cabe resaltar el momento final en el que Parona trata de asesinar a Hayase de una vez por todas para asegurar la huida de Fushi. Y es que esta serie es cruel hasta para eso porque Parona falla el tiro. En efecto, consigue acertarle en la mano a su enemiga, pero no estaba apuntando ahí. Es frustrante comprobar cómo el personaje sigue lamentando su propia debilidad. Es la marca de la vergüenza. Y es que el personaje siente que si hubiese sido más hábil, Marge quizá podría seguir con vida. Pero no fue el caso. Esto es lo típico que quizás solo me llama la atención a mí, pero ¿os habéis fijado en que Fushi siempre copia los cuerpos junto con las heridas que les causaron la muerte a sus dueños? Esto es curioso porque con el lobo y el joven, el ser se limitó a copiarlos exactamente como estaban cuando murieron. Sin embargo, con el oso y Marge pasa algo muy distinto. Para empezar, estas dos transformaciones ocurrieron mucho después de la muerte de los personajes, y en ambos casos murieron sin llevar nada clavado en sus cuerpos. Ni Marge tenía ya la flecha clavada, ni el oso las lanzas, y aún así, cuando Fushi se transforma, decide incluir este elemento mortal en su cuerpo. Como digo, quizá le estoy dando una importancia que no tiene, así que no me hagáis mucho caso, solo quería resaltarlo. Hoy pensaba hablar también del capítulo 6, pero me lo he pensado mejor, creo que prefiero esperar a tener más capítulos a ver qué pasa. Así que gente, hasta aquí hemos llegado por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, como siempre, ¡chao!